No digo, ¿no? Entonces yo puedo escribir. Te voy a entregar los niños. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este conversatorio Viviendo los Principios Ignacianos en nuestra labor universitaria. Este mensaje de agradecimiento lo traigo en nombre de la Comisión de Cultura AUSJAL, donde colegas de diferentes instituciones de las universidades de América Latina estamos haciendo este esfuerzo para promover cultura AUSJAL al interior de nuestras comunidades. Sin mayor preámbulo, voy a decir muy brevemente que dentro del plan de trabajo de esta Comisión de Cultura AUSJAL estaremos promoviendo diferentes eventos donde les estaremos convocando por diferentes medios y pues es un honor para nosotros tener en esta primera actividad de inauguración del plan de trabajo. Daré la bienvenida al doctor Francisco Urrutia, secretario de AUSJAL, quien nos dará unas palabras. Adelante, doctor. Muchas gracias, Xochitl. Comienzo por agradecer la organización de este evento, de este conversatorio, viviendo los principios ignacianos en nuestra labor universitaria, organizado justo por la Comisión de Cultura AUSJAL de nuestra red de enlaces. Agradezco mucho a la comisión la organización del diálogo y más agradezco al padre Luis Ugalde de la Compañía de Jesús y a la magíster Soledad Maldonado disponerse para compartir con nosotros pues un diálogo inspirador sobre cómo seguir ignacianizando, me permito usar ese verbo, nuestro quehacer en las universidades en estas semanas que estamos pues de duelo, en un duelo esperanzado por la Pascua de nuestro querido Papa Francisco, y también preguntándonos cómo a la luz de su inspiración podemos enfrentar con la juventud que educamos los desafíos del mundo contemporáneo, acompañarles de mejor manera en la construcción de ese futuro esperanzador al que nos convocan las prioridades apostólicas universales de la Compañía de Jesús. Sin más, agradezco también la nutrida participación de colegas académicos, directivos y miembros del personal administrativo, alumnado de nuestras instituciones, y pues dejo la palabra a las personas que nos compartirán sus saberes, sus sentires esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Definitivamente tenemos retos importantes en nuestra comunidad AUSJAL y ciertamente uno de los legados del Papa Francisco es el diálogo abierto, fraterno, el diálogo entre diferentes credos y justamente en aras de un futuro esperanzador. De ahí que nuestro invitado e invitada este día nos van a compartir sobre estas reflexiones desde su propia formación y experiencia. Es para nosotros un placer tener con nosotros al padre Luis Ugalde. Él es un jesuita vasco venezolano, nacido en Vergara, España, nacionalizado con más de 60 años en Venezuela. Es licenciado en Filosofía y Letras, en Sociología y Teología.
Es doctor en Historia, miembro de la Comisión de Educación de la Provincia de Venezuela. Actualmente es asesor del Centro de Reflexión y Planeación Educativa. Ha sido superior de la provincia de la Compañía de Jesús en Venezuela, rector de la UCAB, presidente de nuestra Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina, y es individuo del número de las Academias Venezolanas de Ciencias Políticas y Sociales y de la Historia, y es miembro nacional de Academia Mérida y de la Academia Internacional de Geografía. Su reseña es bastante extensa, me limitaré a decir, entre otros, es articulista y Premio Nacional de Periodismo, Premio Hannah Arendt por la Paz y la Tolerancia, Orden de Isabel la Católica de España, es grado de encomienda de número en atención a méritos y servicios prestados en interés de la nación, y Premio Fundación Sabino Arana, reconocimiento por su capacidad de entrega y vocación de servicio a la sociedad. Sin mayor preámbulo, Padre Luis Ugalde, un placer tenerlo con nosotros. Les cedo el micrófono. Buenos días a todos y un saludo muy cordial. La verdad que me emociona saber de esta iniciativa y la cantidad de gente que se ha anotado, porque nosotros hicimos lo de los homólogos como un horizonte, pero naturalmente esas cosas se prenden cuando llega el momento. Nosotros no hubiéramos podido tener esta iniciativa con tanta participación y sin más preámbulos, luego de agradecerles, pues voy a abordar de la manera más breve posible. Tengo aquí el reloj y espero que alguno de ustedes también me controle, de manera que me someta a los 20 minutos que me han señalado. Al hablar de lo ignaciano en la universidad, yo creo que lo primero que debo decir es el no. Una universidad jesuita no puede ser mero equipamiento de saberes. Yo necesito saberes en ingeniería, en derecho, lo que sea, y allá hay un centro donde venden los saberes, voy allá y me equipo. No es un mero equipamiento de saberes y conocimientos, sino formación de la persona con saberes específicos. O sea, el que viene a la universidad viene, yo quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, comunicador, educador, pero viene a esta universidad. Y en eso de a esta universidad jesuita, pues significa que esos saberes específicos que yo voy a adquirir, pues van unidos a la formación de la persona. Y añadiría otro matiz, formación de la persona para transformar la realidad. Tampoco es que yo voy a la universidad, me formo y con eso me defiendo yo en la vida, sino que el sello ignaciano está en el propósito de la universidad de formar gente para transformar la realidad nacional. Después se les va a dar la única publicación que hizo Auscal el año 95, por tanto ya son 30 años, que se llama Desafíos de América Latina y Propuesta Educativa Auscal. Bueno, pues ahí hay dos preguntas que recojo yo aquí. Una es, tenemos que preguntarnos permanentemente si estamos formando profesionales exitosos para países fracasados. Porque esa puede ser una tentación. Bueno, el país está muy mal, pero la gente que formamos en nuestra universidad está a flote, no se ha hundido.
son profesionales exitosos dentro del país o fuera del país. Eso sería aberrante y por eso el folleto ese primero de Euskal, pues dice, preguntémonos permanentemente eso. Y segundo, preguntémonos qué universidad, para qué sociedad. La pregunta, ¿qué universidad quiero? Si se queda ahí, yo creo que no responde al ideal ignaciano, sino ¿qué universidad y qué universitario para qué sociedad? De manera que la sociedad que queremos en cada uno de nuestros países o en el conjunto, pues debe estar como muy clara y visible a lo largo de toda la formación. Les he mencionado ese folleto que después se les hará llegar. Yo creo que Natalia es la que les hará llegar, yo le hago llegar a ella. Ese es del año 95 y ese fue algo que produjimos para tratar de irnos uniendo dentro de la enorme variedad que representan nuestras universidades. Desafío de América Latina, y entonces se pone unos desafíos fundamentales de hace 30 años, que seguirán siendo ahora también, y propuesta educativa Euskal. De manera que Euskal hace su propuesta de cara a esos desafíos. Otro par de rasgos, uno es saberes y sabiduría. Es decir, no queremos universidades donde realmente, bueno, tienen que estar los saberes en cada especialidad. Yo soy derecho laboral, bueno, pues sabe de eso, sabe las leyes, sabe mucho, pero saberes y sabiduría, combinar las dos cosas. Y la sabiduría da un sentido más global y ubica los saberes y la función positiva de ellos en la sociedad. Dos palabras claves son fe y justicia, que tiene que ver con esto, una identidad cristiana, pero una identidad cristiana orientada, comprometida con la construcción de una sociedad justa. Por eso el binomio fe y justicia van unidos, y el otro elemento que también lo recordamos en toda la educación jesuita, el discernimiento. No estamos en una sociedad blanco-negro y yo me anoté en el blanco y yo en el negro. No, no, discernimiento. Permanentemente la sociedad nos lanza preguntas que tenemos que discernir. Otro punto grueso, que bueno, está formulado de otra manera, pero en este resumen que tienen ahí, es el sentido de la vida y de la profesión. Aquí subrayo la palabra sentido. Es decir, de la universidad queremos que salgan jóvenes, mujeres y hombres, que salgan con no solamente identificación, sino con adhesión, alegría del sentido de él como persona y sentido de su profesión, que no sean cosas separadas, sino que unidas. La persona, la profesión y su misión en la sociedad. Y dentro del sentido de la vida y de la profesión está el seguimiento de Jesús.
El que viene a una universidad nuestra sabe, incluso en México, que por razones históricas, pues las referencias religiosas explícitas no están, y eso tiene una explicación histórica, pero todo el mundo sabe, esa es una universidad de la Compañía de Jesús y es una universidad que ofrece de alguna manera lo que significa en la vida de un joven, lo que significa Jesús y lo que puede significar esa inspiración en el desarrollo de determinada profesión. Aquí queremos decir algo que es importante. En todas nuestras universidades, a nadie se le pide para entrar a la universidad católica, como se llame, a nadie se le pide un juramento religioso. De manera que muchísimos, seguramente la mayoría, pues ni siquiera se consideran católicos o se consideran católicos no practicantes, lo que sea. Esto es importante. Y la religión estrictamente no es una materia universitaria en nuestras universidades, pero tiene que ser, y ese es el arte que necesitamos, como un ambiente en el cual la manera de ser, la manera de actuar, la manera de reflexionar, está presente el Evangelio. Y esto consideramos de máxima importancia. De manera que el alumno que se va a graduar pueda decir, a mí nunca me obligaron a ir a misa, pero yo que no tengo formación religiosa o que me considero agnóstico, pues me he encontrado un producto universitario que está, digamos, inspirado, alimentado por el Evangelio. Y eso es un clima importante. Dentro de ese ambiente general, después hay opciones. En todas nuestras universidades hay unos grupos que voluntariamente se anotan y viven pues sus convicciones religiosas de una manera mucho más directa, activa, etcétera, etcétera. Y la universidad tiene que ser un centro de creatividad religiosa en ese sentido. Y esto es muy interesante porque incluso en la mayoría de nuestras sociedades, pero en algunas más que en otras, hubo un momento, hace más de un siglo, que se decía, bueno, la universidad es para la razón, la racionalidad. La religión no tiene lugar en la universidad, hay que sacarla. Y en torno a eso habían todos los prejuicios. Y que ahora podamos decir en cada universidad, a usted nunca le hemos impuesto la religión, pero usted ha apreciado que el estudio de esas materias en un ambiente, digamos, movido por la inspiración cristiana y con oferta de prácticas posibles, etcétera, pues eso no es algo negativo, sino es un plus que va a dar color a toda la universidad. Entonces, hubo momentos donde algunos defendían esa frase, universidad católica es un contrasentido. Si es universidad, no puede ser católica. Y si es católica, podrá ser una escuelita parroquial, pero no puede ser universidad. Nosotros decimos, sí, es universidad y es católica, sin imposición, pero sí con una inspiración que la haga particularmente atractiva.
Y esto nos lleva pues a una espiritualidad encarnada en cada una de las áreas, nos lleva a egresados que hacen y organizan propuestas en su sector, en su especialidad de transformación de la sociedad, y en ese sentido podríamos poner muchos ejemplos. Y voy al sexto que pone ahí, las 4 Cs. Si después interesara, yo les puedo mandar 5 paginitas que tengo sobre eso, que hice para educadores jesuitas de colegios, etcétera, que ese es otro sello importante. Nosotros queremos formar personas que al salir, podamos decir, son personas conscientes. No voy a explicar cada cosa. Son conscientes, son competentes. O sea, no son unos piratas. Este es un abogado pirata o este es un ingeniero, es muy católico, pero se le caen los puentes. Entonces no es competente. O este es un médico competente, consciente, competente, compasivo, que significa que el otro no es para mí un estorbo en la sociedad, sino comparto. Compasivo significa padecer con. Compati. Y comprometido. Entonces, tengo esa empatía con la sociedad, con el otro, y no solamente es una empatía o es una compasión en ese sentido, sino comprometido. Es decir, yo me comprometo con la humanidad de esa otra persona y hago lo posible en mi vida para reforzar, para apoyar, para secundar. Está silenciado el conferencista. Padre, está silenciado su micrófono. Ahora sí se oye. Ahora sí, padre. Listo. Adelante. Bueno, eso sería lo que yo en estos pocos minutos puedo decir así de entrada, y después en el diálogo pues iremos viendo qué cosas se pueden aclarar más o reforzar. Muchas gracias y termino ahí porque creo que estoy en los minutos señalados. Muchísimas gracias, padre, por su precisión. Efectivamente, el padre Ugalde nos invita a esta reflexión donde sabemos que el discernimiento es un elemento importante en nuestras tareas diarias. Y en palabras de Boaventura de Sousa, reflexionemos que no hay justicia social si no hay justicia cognitiva. Y ese es algo que nosotros en el día a día tendremos que ejercer para vivir estos principios ignacianos. De igual manera, una de las líneas de profunda reflexión a la que nos está invitando es justamente el diálogo ciencia, academia, y que está permeado por esta espiritualidad, que es justamente lo que en otros ambientes, a lo que nosotros denominamos espiritualidad ignaciana, permea nuestra labor diaria de ética, de principios éticos. Muchísimas gracias, padre, por compartir, y efectivamente en la sección de preguntas seguramente habrá materia adicional para reflexionar. Les invitamos a que en el área de chat coloquen sus preguntas, por favor, para que nuestros colegas de la Comisión Ausal vayan a ir revisando y organizando para que en la sección de preguntas al final podamos darles micrófono a esas intervenciones. Bien, es un honor para nosotros también contar con Soledad Maldonado Ayuso. Muchísimas gracias. Ella es doctoranda en el programa de Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas. Es máster en Filosofía con mención en Antropología Filosófica por la Universidad de Florida.
Es máster en educación por la Universidad Internacional de La Rioja, licenciada en filosofía y periodismo por la Universidad de Navarra. Se ha desempeñado como docente en asignaturas relacionadas con la filosofía, por ejemplo, las humanidades, las ciencias sociales, y hoy día investiga cuestiones relacionadas con la solidaridad, la cooperación, los pueblos originarios, entre otros. En la Universidad de Piura tuvo a cargo la carrera de Historia y Gestión Cultural y ha trabajado también como analista de comunicaciones en el Parlamento Europeo y en el área de Corporate Finance Communication de la agencia de comunicación de Burson Marsteller. Hoy día en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha sido directora de Responsabilidad Social Universitaria y actualmente es directora general de Identidad y Misión. Es una brevísima reseña de su hoja de vida, que es bastante extensa, y sin mayor preámbulo le cedo el micrófono. Bienvenida. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí, de haber escuchado al padre Luis Ugalde y de tener ahora la oportunidad de contribuir a esta conversación. Voy a compartir mi pantalla. He traído una breve presentación para que sea más sencillo seguir el hilo un poco de lo que vamos conversando. ¿Me confirman si se puede ver bien, por favor? Sí se ve, Sole. Listo. Se ve. Muy bien. Bueno, pues el padre Luis ya ha estado conversando un poco de estos principios ignacianos que rigen nuestra labor universitaria, y la idea es que en este espacio yo pueda complementar un poco lo dicho por el padre, que ha sido de enorme profundidad, pero quizás llevarla un poco a un ejemplo, ¿no? al terreno más práctico del día a día. Y bueno, como yo me encuentro en Perú, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, me van a perdonar porque voy a poner algunos ejemplos del país, pero que bueno, me parece que son ejemplos que podrían funcionar perfectamente para otros lugares, para otros espacios del territorio de América Latina, ¿no? Que con sus particularidades pues también hay elementos comunes, y precisamente por eso pues tenemos redes tan ricas y enriquecedoras como es la red Aushal, que es la que nos ha traído pues hoy a esta conversación. Entonces, esto es algo que el padre Luis ya ha mencionado, que es entender la educación como una formación integral de la persona, ¿no? A mí me ha gustado mucho la expresión del el mero equipamiento de saberes, ¿no? Nosotros efectivamente no podemos dotar a nuestros estudiantes solamente como con una suerte de equipamiento, ¿no? Pasan por nuestras aulas y les damos como si fuera un pack, ¿no? de saberes, sino que buscamos, o lo que nos mueve es lograr algo mucho más profundo, ¿no? Algo que de alguna forma recoge esta idea de formación integral, ¿no? Entonces, la educación, especialmente la universitaria, en el caso de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, lo que va a buscar es formar hombres y mujeres para los demás, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues lo que de alguna forma tratamos en el día a día es que nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros y nuestras alumnas logren conjugar su vocación profesional con la vocación de servicio, ¿no? Y de alguna forma, pues al final hay carreras muy diversas, ¿no? y cada uno de nosotros tenemos capacidades muy distintas, y por eso nos inclinamos a estudiar carreras diferentes, pero la idea es que cada uno desde su dedicación, desde su profesión, entienda que el trabajo es un medio para servir a la sociedad, ¿no? Y que de alguna forma esas capacidades que uno desarrolla en cada una de las carreras pues son herramientas que luego puede poner al servicio de la comunidad, poner al servicio de la universidad, bueno, en este caso de la comunidad cercana a la universidad, pero también fuera, ¿no? De cuando ya entren al mercado laboral. Otra idea también que de alguna forma también ha mencionado el padre Luis es esta idea de estas dos palabras, fe y justicia, ¿no? Entonces, hay un servicio de la fe y una promoción de la justicia, y bueno, por supuesto están nuestras preferencias apostólicas universales,
pero en el ámbito universitario estas preferencias apostólicas se viven de una manera especial, ¿no? Al final, la formación universitaria, tal y como la entendemos, es ese acompañamiento a los jóvenes en el camino. No se trata solamente de elegir una carrera o de hacer una mera selección mercantil, si se quiere, o algo que me va a permitir ganarme la vida, ¿no? Y poder sobrevivir, sino que se trata de buscar algo que me llene, algo que de alguna forma pues sea pues no solo un trabajo, sino también una vocación, ¿no? Entender que el trabajo puede ser también algo vocacional, pues es entender que esa gran parte de tiempo de la vida que vamos a dedicar al trabajo, pues va a tener un sentido mucho más allá de lo mero utilitario o de lo mero mecánico, ¿no? Los seres humanos, pues somos al final seres que buscamos un sentido que va más allá, un sentido que trasciende, y por tanto nuestras labores nos satisfacen y nos llenan muchísimo más cuando las dotamos de sentido, ¿no? Y definitivamente que los jóvenes puedan encontrar un sentido que va más allá pues, de esta rutina, pues va a dar lugar a que tengan definitivamente una vida mucho más rica, ¿no? Y esto, el espacio universitario es un espacio ideal para lograr esto, ¿no? Ese acompañar a los jóvenes no es solamente garantizar que vayan a las aulas, que cumplan con sus tareas, que hagan los exámenes y que bueno, que también es súper importante, ¿no? No quiero ni muchísimo menos quitarle importancia, pero queremos que digamos, esa carrera universitaria, esos años que pasen acá, pues sean un espacio de formación mucho más profundo, no solamente recibir una profesión, sino encontrar también un sentido a eso, ¿no? Como decíamos. Y por ello entendemos también la educación como, o al menos el espacio universitario, como un espacio de acompañamiento. Hay diferentes acompañamientos que las universidades jesuitas ofrecen, ¿no? Desde un acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico, acompañamiento académico, acompañamiento también dirigido a la incidencia, ¿no? Y todos esos espacios lo que permiten es sensibilizar sobre la justicia, ¿no? Como decíamos, pero también sobre la solidaridad, sobre el compromiso con los más necesitados. Y si se dan cuenta, todas estas ideas es lo que vertebra un poco pues, estas preferencias, ¿no? Está mostrar el camino hacia Dios en primer lugar, pero como decía también el padre Luis en su intervención, no es un espacio que excluya a las personas, digamos, no creyentes, sino todo lo contrario, porque al final son cuestiones humanas, ¿no? La base, digamos, compartida es una base antropológica y al final es una cuestión que apela a nuestra naturaleza humana y todos necesitamos encontrar ese sentido, ¿no? Entonces, pues quizá lo podemos llamar Dios o habrá otras personas que prefieran llamarlo de otra manera, pero es una convocatoria, un llamado a todos, ¿no? Entonces, pues en la universidad de alguna forma podemos, digamos, mostrar ese camino, como digo, que aquí mencionamos hacia Dios, pero que puede expresarse de otras maneras, porque lo que hay compartido es una base, como decía, antropológica, pero está ese comprender que hay que caminar con los excluidos, que no podemos dar la espalda a determinadas situaciones de la sociedad, ¿no? Y que todas esas realidades de alguna forma nos están llamando, ¿no? Por supuesto, acompañar a los jóvenes es lo que hacemos y, como decía, no solo un acompañamiento académico, no solo se trata de darles un título, no solo se trata de que salgan ingenieros, filósofos, médicos, ¿no? Historiadores, en fin, sino que se trata de un acompañamiento en un camino que es mucho más amplio, mucho más rico y sobre todo mucho más profundo, ¿no? Y a veces enfrentar esa profundidad o ubicarse en esa profundidad requiere de herramientas, ¿no? Y esas herramientas tienen que ver, por supuesto, con el discernimiento, pero tienen que ver pues también con esta idea de acompañamiento, ¿no? Todo lo que ofrecemos para que las personas puedan encontrar su camino, puedan encontrar el sentido, ¿no? que se decía al principio. Y por supuesto cuidar de nuestra casa común, ¿no? Se cumplen 10 años de Laudato Si y definitivamente pues este es un tema que está muy presente, pero que también está en las universidades, ¿no? Al final son temáticas
cuestiones que aparecen como complemento a esa formación universitaria y la universidad al final nos ofrece un escenario, como decía, privilegiado para abordar todas estas cuestiones, ¿no? Y a los estudiantes muchas veces les decimos, aprovechen la universidad, ¿no? Y aprovechar la universidad también es ponerse en un estado de ánimo que permita que todas estas cuestiones permeen, ¿no? el ser de uno y permitir que entren, ¿no? todos estos cuestionamientos, todas estas ideas, para que al final a mí me parece que es un sello distintivo, ¿no? O sea, no solamente salen personas formadas para el mundo profesional, sino que salen personas con un sello ignaciano, como decía también el padre Luis, que lo que van a hacer es no solamente ganarse la vida, como decía hace un momento, sino buscar una transformación más profunda, ¿no? Un cambio que permita pues, al final una mejora de vida y de las condiciones de vida de todos. Por supuesto, en la universidad y en todas las obras educativas de la Compañía de Jesús aparece el paradigma pedagógico ignaciano, ¿no? Y aparecen pues, esta idea del contexto, de la experiencia, de la reflexión, de la acción, de la evaluación, pero al final un buen profesional, ¿no? O sea, porque a veces parece cuando hablamos de estos temas que son como un poco, nos tildan quizás de idealistas, ¿no? Bueno, sí, preocuparnos por el entorno, etcétera, pero al final los buenos profesionales, la gente que está bien formada, es la que tiene criterio y es ese criterio el que permite responder con eficiencia y con eficacia, ¿no? A las situaciones de la actualidad, ¿no? Entonces, esta aproximación a la realidad, no solo una aproximación pedagógica a los contenidos, ¿no? Sino una aproximación también al mundo que nos rodea, permite a las personas tener criterio, ¿no? Ese acercarse al contexto, tener una experiencia, reflexionar sobre la realidad y plantear qué acciones se pueden tomar y luego tener un espacio también de evaluar, pues al final en cualquier proyecto y en cualquier acción muchos de estos espacios son absolutamente necesarios para garantizar la eficacia de esos proyectos, ¿no? Con lo cual, formar a nuestros estudiantes con este esquema, con esta idea, pues definitivamente es al menos un intento poner toda a disposición de formar buenos profesionales, ¿no? Y el que es sensible hacia esos problemas de su entorno, ¿no? Que sabe mirar y que por eso es capaz de responder con las acciones necesarias para abordar los problemas, ¿no? Como mencionaba hace un momento. En el caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en el caso de la dirección en la que yo me encuentro, que es la Dirección General de Identidad y Misión, como les decía al principio, entendemos también esta idea de los acompañamientos, ¿no? La universidad no es solo un espacio de ir a las clases, sino también un espacio de acompañar a los estudiantes. Tenemos el servicio de apoyo psicológico y psicopedagógico, tenemos la Oficina de Formación Ignaciana y Humanista, tenemos una unidad que es bienestar estudiantil encargada de las actividades extracurriculares, tenemos responsabilidad socioambiental universitaria y al final es como un poco la dirección que se encarga de todo ese espacio paralelo al espacio, diríamos, académico, que es entender que el estudiante cuando va a pasar por la universidad pues está en un momento vital de enorme trascendencia, donde se manifiestan muchas inquietudes, muchos problemas, ¿no? La generación de hoy en día enfrenta problemas muy complejos, ¿no? de salud mental y tenemos también que encontrar la manera de dar respuesta, de saber acompañar, pero también vienen jóvenes con enormes inquietudes y tenemos que ser capaces de alguna forma de dar esas herramientas que llenen todavía más esa inquietud, no que la apaguen, no que la anestesien, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que hay que de alguna forma garantizar que esa sed, que esas ganas de cambiar las cosas, de transformar, crezcan y no decaigan, ¿no? Lamentablemente a veces es verdad que enfrentamos problemas en nuestros países, ¿no? Que son de enorme complejidad. La realidad muchas veces es como, recuerdo, yo tenía una profesora que decía que la realidad es tozuda, ¿no? Y es verdad, a veces la realidad es como muy difícil de enfrentar, muy compleja y es, bueno, no sé si fácil, pero a veces es inevitable caer un poco en el desánimo, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra un sentido más profundo de lo que hace y a lo que dedica su vida, pues no es absoluta garantía, pero definitivamente sí es un recurso
que puede ayudar bueno, pues que a la dedicación profesional tenga mucha más riqueza, ¿no? Y aquí quiero hacer una mención particular a una metodología pedagógica que es la formación en la experiencia, que es algo que pues aquí en la universidad tenemos incluido en todas las mallas curriculares, al igual que otras universidades compañeras, y lo que se busca con este tipo de metodologías es que los estudiantes en sus clases no solo reciban conocimientos teóricos, sino que apliquen esos conocimientos teóricos a la realidad, ¿no? Entonces hay, por supuesto, voluntariados, aquí solo he puesto algunos ejemplos, pero se busca un poco fomentar esta idea de contemplar en la acción, ¿no? O sea, yo me estoy formando para una carrera profesional, pero ¿cómo puedo llevar eso al terreno? ¿Cómo puedo llevar eso a mi realidad? Y cómo puedo de alguna forma encontrar mejores soluciones porque tengo esa sensibilidad y por tanto busco tener de alguna forma un criterio más fino, ¿no? O más al menos sensible a todas esas realidades y a ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente como un ejemplo, pero que de alguna forma en la universidad sí intentamos que los estudiantes tengan al menos esa experiencia de contacto con la realidad. Es cierto que hay una particularidad en nuestra universidad y es que tenemos una población de estudiantes con determinados tipos de beca que hacen que ya sean estudiantes como muy sensibilizados, muy conscientes de la realidad del Perú y que por tanto nos aportan enorme riqueza porque nos traen el Perú a Lima, ¿no? O sea, que nosotros estamos en Lima pero recibimos estudiantes de todo el país y al final un salón de clase es como un mini Perú donde se manifiestan, nos expresan todas esas realidades distintas y por tanto de nuevo se ve que la universidad es ese espacio ideal, como decía hace un momento, para recoger todo eso y buscar qué maneras tenemos o qué medios tenemos para transformar toda esa realidad que de alguna forma está clamando soluciones, ¿no? Y bueno, simplemente para ir cerrando un poco estas ideas, estas pinceladas, quiero compartirles una experiencia en Piura. Piura es una ciudad del Perú que se encuentra en el norte, muy cerquita de la frontera con Ecuador, y es un ejemplo de universitarios que trabajaron con una obra social de la compañía en un momento muy concreto que fue en el 2017. Tuvo lugar el fenómeno del Niño Costero, que bueno, el fenómeno del Niño es para que no sepan, pero bueno, es un fenómeno climático que tiene cierta frecuencia, ¿no? Y que se da y en el 2017 pues se manifestó de una forma bastante dramática, bastante catastrófica, provocó enormes inundaciones en esta región del país y pues muchas poblaciones fueron desplazadas y como ven en las imágenes, estas poblaciones viven en un tipo de viviendas que muchas veces se hacen con materiales que son autóctonos, pero que son muy sensibles al agua, ¿no? O sea, no, es un territorio desértico, con lo cual no están acostumbrados a que caiga esta cantidad de agua y por tanto las viviendas se vieron muy afectadas y la población también, ¿no? Entonces, frente a esto, como ven aquí en la imagen superior, ese es el tipo de un poco de materiales que se emplean en la zona. Bueno, pues lo que hicieron un grupo de estudiantes de arquitectura fue retomar esta arquitectura, digamos, autóctona y, digamos, mejorarla, optimizarla para pues este tipo de situaciones, ¿no? Me parece que el ejemplo de una catástrofe climática pues es de alguna forma coherente un poco con el territorio porque en nuestro continente pues a veces se experimentan situaciones climáticas bastante extremas, incluso los propios territorios tienen muchas diferencias, tenemos los Andes, tenemos la selva, ¿no? Entonces lo que se hizo fue un prototipo de una suerte de módulo o de refugio que respetara el contexto, como decíamos hace un momento, que recogiera la identidad, pero que sirviera para hacer frente un poco a estas situaciones climáticas, ¿no? Entonces, esta iniciativa se llevó a cabo con CANAT, que es, como les digo, una obra social de la compañía, y lo que se hizo se logró reproducir 10 de estos módulos en poblaciones vulnerables del desierto del Bajo Piura, y ahí pues fue como un ejemplo muy rico de esto que estábamos conversando, ¿no? O sea, cómo la universidad, el ámbito universitario hace frente
a estas situaciones extremas, estas situaciones críticas y cómo les da respuesta, ¿no? Entonces, al final, pues esto fue un escenario dramático, pero también, entiéndanme, un escenario ideal, no por el sufrimiento de la gente ni mucho menos, pero sí un escenario ideal para que los estudiantes vieran el alcance que tiene su profesión o que vieran lo que pueden llegar a hacer si ponen al servicio, ¿no?, de las poblaciones y de las comunidades toda esta profesión, ¿no? O profesionalidad. Entonces, bueno, en este caso algunas imágenes de los estudiantes construyendo estos módulos y aquí, bueno, pues fue muy necesario y fundamental el empuje y las ganas de los universitarios por responder a esta situación de emergencia, pero también fue clave el conocimiento de las comunidades que tenía esta obra social porque fue quien facilitó que la universidad pudiera acceder a estos territorios, ¿no?, y que tuviera un fácil acceso a estas comunidades. Entonces, bueno, cierro con esto simplemente como una idea, como un ejemplo de cómo a través de los cursos, a través del voluntariado, a través de estos otros espacios que ofrece la academia o que tiene la universidad, pues se pueden vivir y ejercer estos valores ignacianos que animan y enriquecen nuestra labor universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por compartir. Definitivamente, como todos y todas podemos escuchar, la responsabilidad de la formación integral no es privativa de las áreas o oficinas que identificamos al interior de nuestras universidades que llevan esta función de manera prioritaria. La formación integral es una tarea institucional que debiéramos promover de rincón a rincón en nuestras comunidades. Y desde luego que desde la pedagogía ignaciana decimos, es una pedagogía centrada en la persona, en el crecimiento del individuo y por tanto, en palabras de Freire, hablamos de una educación liberadora. Y en palabras del Padre Francisco, recordemos que invita a las instituciones como la Iglesia, las universidades, las organizaciones a ser instituciones salientes. Y justamente en la encíclica Laudato Si es eso, salir al encuentro del otro, salir al encuentro con la realidad. Y creo que son las líneas que en este momento Soledad nos está convocando a retomar nosotros mismos, a salir del confort de nuestra práctica diaria y hacer esta reflexión. Y en este momento me vienen varias ideas a la mente donde el Padre Francisco nos decía, caminemos con este mundo de cultura del descarte, caminemos con el oprimido, caminemos con el desfavorecido. Pero Soledad, en este momento, de verdad me quedo con esto cuando nos dices, pienso que caminemos con los anestesiados y con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces creo que en esta educación integral, liberadora, nos está haciendo esta invitación y desde luego a ver que la universidad es una ágora de diálogo de saberes permeados por la espiritualidad ignaciana y me refiero al diálogo de los saberes académicos en la universidad, pero también los diálogos de las comunidades, que en estos ejemplos que amablemente nos comparte y que son muy inspiradores, es justamente cómo la universidad se puede nutrir de los saberes de las comunidades, trayendo también la realidad de la universidad y cómo la universidad sale al encuentro de las comunidades. Muchísimas gracias. Habría muchas otras líneas de reflexión. Me quedo con estas y cedo la palabra a mi compañera Jimena, quien nos va a hacer favor de dar lectura a algunas de las preguntas. Gracias, Sochi. A ver, vamos a poner en spot tanto al padre como a Sole. Permítanme por acá. Y si me ayudan poniendo en spot a mí a Sole, porque vamos a pasar a la parte de preguntas. Hemos ido recopilando alguna de ellas por el chat. Y vamos a dar inicio. Entonces, luego de lo que hemos visto, tanto padre Ugalde como Sole, ¿cómo el enfoque ignaciano nos puede motivar a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y reconciliada? ¿Ya están desbloqueados, creo que en su audio? Sí, ok. Les repito la pregunta. Dice, ¿cómo el enfoque ignaciano nos puede motivar a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y reconciliada?
Bueno, quiere una respuesta breve. Lo más importante es cuando la persona se hace esa pregunta que usted ha planteado. Una vez que un profesor universitario o un estudiante se hace esa pregunta, ya tenemos el 90% del camino. El tomarse en serio esa pregunta incluye todas las cosas que hemos dicho nosotros. Es decir, el poner todas las capacidades con ese enfoque fundamental. Y yo no añadiría más, porque bueno, todo lo demás son respuestas. Hicimos esta iniciativa, fuimos a este barrio, promovimos tal grupo en la universidad, que podríamos contar cantidad de anécdotas en ese sentido, ¿no? Y en el camino se presentan las cosas más inesperadas. Yo, siendo vicerrector, vivía en un barrio pobre y a medianoche vino unos comandos antiguerrilleros del gobierno y nos llevaron presos a todos los jesuitas, que éramos 3. Bueno, entonces, ¿cómo? Bueno, se presentó eso, les metieron en la cabeza que éramos un peligro, que éramos tal, que éramos cual, quedaban en ridículo, pero ya sobre la marcha, pues vas encontrando respuestas. Pero te toca vivir cosas muy, muy curiosas en ese sentido, ¿no? A mí me tocó dar el título universitario, entregarlo a la hija del jefe de la Guardia Nacional que dirigió ese operativo contra nosotros. Y esa es parte de la realidad, y entonces los que hicieron ese operativo pues van cayendo en la cuenta de que era ridículo, que era... Pero hay que pasar por ahí. El actual general de los jesuitas, eso muy pocos saben, yo lo tuve de alumno en bachillerato, pero ese no es lo que quiero decir, sino siendo estudiante universitario en la Universidad Católica, era representante estudiantil en filosofía. Y la universidad, o algunos, se les metió en la cabeza que todos eran comunistas, toda esa cosa, y lo expulsaron de la universidad. En general fue expulsado de la Universidad Católica. Y con esa expulsión y otras que hubo, pues nos movimos otros en solidaridad, diciendo eso es una acusación totalmente falsa. Más bien lo que defienden es una universidad un poco como la que hemos estado comentando ahora, ¿no? Con sus compromisos, con iniciativas en las sociedades, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que se llamó comunista. Y hoy es el general de los jesuitas. Entonces, creo que es importante ver que no es un buen deseo que empezamos ahora a pensar, sino que afortunadamente en nuestras universidades se ha caminado muchísimo en estos años en esa dirección, y yo creo que esa caminada más bien nos ha confirmado de que hay que ir más en esa dirección si queremos que nuestras sociedades tengan la respuesta que necesitan. Perfecto. Bueno, yo Sí, Sole. yo por complementar, básicamente, pero sí me parece importante esta idea de que efectivamente, o sea, al final son las propias personas las que tienen como que hacer un cambio interno, ¿no? Pero pienso que las universidades sí tenemos como un papel facilitador, ¿no? Al final lo que hacemos es intentar dotar a la persona de todas las herramientas posibles y de todos los escenarios posibles para que esa pregunta, como decía el padre Luis, se dé, ¿no? Si solo, o sea, si las universidades solo buscáramos como la mera formación, o ni siquiera voy a usar la palabra formación, porque formación ya implica una visión integral, ¿no? Sino la mera educación o la mera dar el título o digamos, preparar a los profesionales, pues no se darían esos espacios, ¿no? Pero si nosotros cumplimos ese papel de facilitadores, de preparar espacios
paralelos de acompañamiento, ofrecemos este tipo de experiencias. De alguna forma lo que hacemos es catalizar o provocar escenarios donde pues, la persona se pueda enfrentar a esas realidades y por tanto pues es más fácil o más probable, digamos, que se den esas preguntas, ¿no? Definitivamente no tenemos la capacidad de alguna forma entrar en las conciencias y hacer que las personas quieran buscar la justicia o la reconciliación, ¿no? Pero sí podemos poner a disposición de las personas muchos espacios y muchas herramientas para que si esa pregunta llega a darse o a producirse, pues tengan maneras de responderla o maneras de discernir, ¿no? Maneras de recorrer un poco también el proceso, porque luego tampoco son preguntas, o sea, esto que estamos queriendo hacer es muy grande y muy complejo y es todo un proceso en la persona, ¿no? O sea, al final no es como que un día uno se lo pregunta y ya es un ser de luz, ¿no? Y ya, sino que al final también es un enfrentarse a las propias contradicciones, a las propias complejidades y llega un momento en el que es comprometer la voluntad con la justicia y con decir, bueno, pues voy a dedicar mi profesión, o al menos intentarlo con la limitación humana, ¿no?, de cada uno, a transformar la sociedad. Entonces, ese sería mi comentario. Buenísimo, muchas gracias a ambos. Vamos a pasar con una pregunta en específico para el padre Ugalde. Nos dicen, bajo la premisa de que estamos formando profesionales exitosos para países fracasados, ¿qué estrategias prácticas recomendaría para que una universidad ignaciana pueda fomentar una formación integral, intelectual, espiritual, ética y emocional, más allá de lo académico? Bueno, yo diría que varias de las cosas que hemos comentado es lo que da esa dimensión que usted pregunta. Pues viene uno a estudiar Derecho. Bueno, naturalmente entra a una universidad nuestra porque ahí pues, la carrera de Derecho está bien y con eso tengo oportunidades profesionales, etcétera. Pero resulta que en esa universidad pues tienen clínicas jurídicas, como ha mencionado la de Perú, nosotros también tenemos, y esas clínicas jurídicas son con gente concreta, o hubo una emergencia como la que nos han presentado en el caso de Perú, de las inundaciones, y fue allá, y eso lo marcó de por vida. Entonces, no es que eso es distinto de la carrera, sino da color y hace que esa carrera cobre un significado nuevo, distinto, y por eso es como fundamental esa relación humana donde uno encuentra, a lo mejor yo entré para ser el mejor abogado, pero ahora ser mejor abogado para mí significa no lo que yo pensaba ingenuamente, el mejor pagado, el mejor, sino que realmente haga un servicio jurídico realmente transformador para el país. Y si cuanto más logremos que el estudiante haga clic en eso, porque puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser comunicador, eso transforma la universidad. Y afortunadamente yo he visto en los últimos años en nuestras universidades, hay una transformación, tiene que haber mucho más, por supuesto, pero una transformación en esa dirección con unas acusaciones primeras, bueno, eso es el comunismo que se nos está metiendo, ¿no? Pero yo creo que ya nos vamos curando también de ese prejuicio que es como absolutamente ridículo. A mí me negaron la nacionalización por comunista. Y a mí y a mi comunidad nos llevaron presos por comunistas. Absolutamente ridículo, pero así fue. Entonces, yo creo que en eso hemos ido avanzando, de manera que
ya las sociedades van entendiendo que universidad jesuita implica esta dimensión y eso es importante. Perfecto, muchas gracias, Padre Luis. Vamos a pasar a una pregunta contigo, Sole. Hay mucho interés, de hecho, hemos tratado de resumir desde la comisión sobre el labor, o mejor dicho, la labor, perdón, de la Dirección de Identidad y Misión, ya que hay varias universidades que también las tienen. Entonces, una de las consultas va a ¿qué les podrías recomendar para que el modelo sea inspirador y responda a esta misión que tenemos como universidades jesuitas? Qué difícil esa pregunta. Bueno, bueno, lo primero mencionar, yo llevo poco tiempo en el cargo, con lo cual tomen mis palabras con pinzas, por favor, pero sí estuve previamente un poquito más de tiempo en la unidad de responsabilidad socioambiental universitaria. Entonces, claro, cómo decir algo para inspirar siempre me parece muy atrevido, pero o sea, yo pienso que al final, sea el motivo que nos ha llevado a cada uno a terminar en este tipo de instituciones, sí, y me baso aquí en la experiencia personal y por tanto subjetiva para decir lo que voy a decir, pero al final sí he ido reconociendo en que los que permanecen o los que se quedan es porque de alguna forma hacen ese clic que decía el padre Luis hace un momento, ¿no? Tanto profesionales como estudiantes que vuelven, ¿no? Esos egresados que quedan agradecidos y de alguna forma vinculados a su casa de estudios, es porque han de alguna forma conectado con todo esto que estamos conversando, ¿no? En algún momento de la presentación he mencionado que al final toda esta convocatoria que se hace es una convocatoria que se basa en algo antropológico, ¿no? Y al final los seres humanos somos animales sociales y esto es algo que por mucho que lo intentemos evitar o por mucho que la sociedad actual sea radicalmente individualista en algunas cosas, pues al final es como que volvemos a eso, ¿no? Al final el tema de la comunidad, de necesitar de otros, nuestra propia vulnerabilidad, pues últimamente vemos noticias que continuamente es como que ya no, ya pareciera que la actualidad no tiene otra manera de recordarnos lo dependientes que somos, ¿no? De los unos de los otros. Entonces, esa dependencia, ese sentido comunitario en algún momento va a saltar, ¿no? Entonces, la única manera, me parece, de vencer eso, de saber responder a eso, es que entendamos que al final pues esa labor de servicio en el fondo es coherente con esta condición natural de todos, ¿no? O sea, nuestra naturaleza dependiente, nuestra naturaleza vulnerable, nuestra naturaleza social se va a manifestar antes o después, ¿no? Entonces, pues hay caminos de hacerla como más amable o encajarla mejor en la vida, ¿no? Pues si uno ya sabe que esto es así y de alguna forma intenta, como digo, es un intento, porque aquí ninguno, o sea, aquí hemos hablado mucho de dar las herramientas a los estudiantes, pero al final también nosotros mismos tenemos que transformarnos, ¿no? Y vincularnos con todas estas ideas, porque de nada sirve que queramos transformar a los estudiantes si no nos hemos transformado previamente nosotros, ¿no? O sea que comprometer a los estudiantes con la causa implica que estemos comprometidos nosotros primero, ¿no? Y que seamos coherentes y con eso. Entonces, yo creo que algo que inspira al final me parece que es eso, ¿no? O sea, entender que nuestras unidades, bueno, la Dirección General de Identidad y Misión en este caso, pero al final todo el engranaje de la universidad parte de esa convicción compartida, pero como digo, no es solo un principio o un valor religioso, sino que es una base antropológica y cada vez más los problemas de la sociedad son más radicales, si se quiere, ¿no? O nos llaman ya de maneras que a mí me parece a veces como casi explícita. Entonces, o aprendemos a dar respuesta a eso o de alguna forma no veo mucho cómo vamos a poder continuar, ¿no? Pero me parece que de fondo lo que hay es un mensaje o una idea profunda de esperanza, ¿no? Y de creer que, bueno, pues que al final esa naturaleza compartida tiene mucho más de bueno o puede tener mucho más de bueno que de malo, ¿no? Y creo que nuestras oficinas y nuestra visión como universidad de todas las universidades que hay aquí presentes, que son muchas,
pues lo tiene más fácil porque es como lo que nos identifica, ¿no? O es nuestra identidad, digamos. Eso diría, no sé si me he explicado bien, pero vamos, esa es un poco la idea. Me parecía muy difícil responder a esa pregunta. Gracias, Sole. Y vamos con la última pregunta para ambos, ya de cara a nuestra labor universitaria y centrándonos en los jóvenes. ¿Cómo creen que podamos guiar a los jóvenes ante los desafíos globales, considerando lo que hemos visto, como las PAUs, el discernimiento jesuita y las brechas generacionales? Y adicional a eso, una pequeña pregunta. ¿Creen que los ejercicios espirituales para jóvenes ayude en esa misión? Hoy creo que. A ver, hola. Ya, sí. La última es. ¿Verdad? Sí, ¿me escucharon? No, ¿verdad? Sí, Sí, se escuchó, Ah, perfecto. Ximena. adelante, Soledad. No se peleen por responder. Este, bueno, yo creo que hemos dado algunas ideas, ¿no? de cómo guiar. Me parece que al final ese acompañar a los jóvenes en camino que se ha mencionado, pues yo creo que está en el núcleo de nuestras propuestas educativas y toda esta idea de la formación integral, pues es al final, es un discurso que tiene la antigüedad suficiente como para ya tener una coherencia que contagia, ¿no? O sea, entonces lo han pensado muchas personas, ha habido aportes de muchos, entonces ya pues el discurso contagia y convoca por sí solo, ¿no? Pero me parece que al final guiar es exponer, en este caso, a las preguntas y a las situaciones, ¿no? Entonces yo sí pienso que una manera de guiar a los jóvenes es, como se ha mencionado, cumplir nuestra labor de facilitadores, de enfrentar a los futuros profesionales a las situaciones de la realidad, un poco a la complejidad del mundo y la complejidad particular de este continente, que no es sencilla ni mucho menos. Em, y la cuestión de los ejercicios espirituales al final es que es como enfrentar, como decíamos hace un momento también, uno mismo tiene que hacerse esas preguntas, ¿no? De nada sirve que nosotros pues pongamos todas las herramientas o todas las posibilidades sobre la mesa si no se compran ese discurso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que la manera que tenemos de guiar es eso, facilitar, exponer, y en el caso de los ejercicios, pues es una herramienta muy rica porque al final se expone uno mismo, ¿no? A todas esas preguntas profundas de las que hemos hablado, y cuando uno rebusca en esa profundidad y apela a estas ideas que también han aparecido de la naturaleza humana, ¿no? De esta naturaleza compartida, pues es donde encuentra el sentido a por qué merece la pena pues vivir la vida y vivir la vida profesional en este caso a la luz de estos principios ignacianos, ¿no? Que hemos ido mencionando a lo largo de la charla, a lo largo de este conversatorio. Bien, creo que ahora sí pueden quedarse más tranquilos, ya no les tengo más preguntas. A nombre de la Comisión OSJAL les agradecemos a cada uno de ustedes. Aquí mis compañeros también tienen un breve mensaje que darles. ¿Me permiten Claro que sí, palabras? sí. Soledad ha utilizado una palabra que es muy importante: contagiar. El mal se contagia, pero el bien también se contagia. Y esa es, yo creo que la experiencia en cada universidad. Usted pone una iniciativa que empezaron 3, 4 personas y eso se prende, se contagia, porque apela, como dice muy bien Soledad, al fondo antropológico, y en esa condición humana está el amor, está el servicio, que es lo que da sentido a la vida. Y entonces usted prendió una chispa y la gente dice, oye, es por ahí. Y los ejercicios tienen mucho que ver con eso. No tengo tiempo para alargarme. Y nada más, si me permiten, un ejemplo. Fe y Alegría es una institución educativa para niños de primaria, digamos, ¿no?
nació hace 70 años y nació de la universidad. De lo mismo que estamos hablando nosotros, el fundador de Fe y Alegría lo mandaron a la universidad ¿cómo se llama? De director de pastoral. Y entonces fueron a un barrio y empezaron a dar catecismo y vieron que los niños no sabían leer y escribir porque no tenían escuela. Entonces saltó la chispa. Y la chispa fue prendiendo y entonces surgió la respuesta de reunir recursos, hacer una escuela, la otra. En este momento solo en Venezuela hay más de 100.000 alumnos en Fe y Alegría, mucho más que todo lo que tiene la Compañía de Jesús, infinitamente más. Y Fe y Alegría está en 20 países porque es contagioso. Es decir, es poner directamente la necesidad primaria de esos niños con los recursos y posibilidades humanas de solidaridad que tenemos y que una universidad puede mover. Y una vez que salta esa chispa, eso es indetenible. Realmente se contagia. El verbo contagiar, el mal se contagia, pero el bien también se contagia. Y yo creo que ese es lo que podemos aportar extraordinariamente en estos momentos de América Latina y de cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias, Padre Ugalde, muchísimas gracias, Soledad. De verdad que en este conversatorio tenemos mucha materia para reflexionar y estas últimas intervenciones nos interpelan y si nos damos cuenta nos están llevando a una invitación a practicar el Magis en nuestras tareas diarias y a ver el reto de convertirnos en sujetos históricos capaces de transformar la realidad a partir de nuestras tareas diarias y que esa chispa de la espiritualidad ignaciana nos acompañe ahí en el camino. Muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotros. Finalmente queremos hacer unos agradecimientos también y hacerles una petición a que nos ayuden abriendo sus cámaras para que tomemos una fotografía grupal. Mientras tanto, damos un cordial agradecimiento a la Secretaría USJAL por el apoyo con la interpretación, el servicio de interpretación al portugués, ya que parte del plan de trabajo de la Comisión de Cultura USJAL es justamente en este ánimo de solidaridad y de integración de nuestros queridos colegas y amigos de las universidades en Brasil. Entonces, también para ellos un saludo cordial y nos da mucho gusto que en este esfuerzo conjunto hayamos tenido la oportunidad del servicio de interpretación para ellos y ellas. Agradecemos a las más de 20 instituciones hermanas que se han sumado a este conversatorio. De verdad que estamos todos muy agradecidos y agradecidas. Y desde luego a los más de 300 participantes que se han sumado y que estaremos ahí en contacto. Entonces, voy mientras tanto, a darles oportunidad a nuestros colegas que están apoyando con la toma de fotografías para el recuerdo. Cederé el micrófono a mi compañera Natalia, quien tiene un mensaje final. Sí, muchas gracias, Xochitl. Sí, a todos. Bueno, les cuento que aquí en la Universidad del Pacífico, para ponernos en la foto, nos vamos a poner acá adelante porque lo estamos viendo en un aula magna. Pero antes, de verdad queremos invitarlos a hacer la encuesta. Como ustedes se dieron cuenta, cuando ingresaron a la sala, no hemos registrado los correos electrónicos, así que hacer esta encuesta es muy, muy importante porque hoy estamos tratando de enviarles esta grabación para que ustedes la tengan, lo compartan con sus equipos de trabajo, las quieran reflexionar, profundizar. Entonces, por favor, esta encuesta que ha compartido Gabriela y Luis Alberto en el chat, ojalá se den este espacio, no les va a tomar más de 2 a 3 minutos. Así que muchísimas gracias, Xochitl, y procedemos a la foto. Por favor, a todos los de la Comisión de Cultura USJAL, nos ayudamos tomando la foto. Ya, gracias. Muchísimas gracias desde la Comisión de Cultura USJAL, desde la Universidad del Pacífico en Perú, la Universidad Ruiz de Montoya en Perú, la Universidad Rafael Andívar en Guatemala, el Instituto de Estudios Especializados Superiores de Loyola en República Dominicana y un fuerte abrazo desde la Universidad Iberoamericana Torreón, quienes nos sentimos muy honrados de representar a toda la red de enlaces. Saludos cordiales, gracias por su asistencia.
Muchísimas gracias. Tomamos la foto, cámaras encendidas, por favor. Tratamos de dar una sonrisa y la tomamos. A la 1, 2, 3. A ver, ahí va una. Vamos a tomar unas más. Comisión, estamos atentos todos. Un segundito, por favor, que estas fotos son importantes. Y vamos a tomar una más. Ya, a ver, un segundito. Un segundito. Acá está. Ya, perfecto. Tomamos otra. 1, 2, 3. Chis, perfecto. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias y Muchas hasta pronto. gracias. Gracias por Muchísimas conectarse. gracias. Muy Que tengan buen interesante. día. Muchas gracias. Buen Cuídense día. mucho. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós. 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 Muy buen día. Buen día. Gracias. Si es posible, por favor, nos quedamos la comisión. Gracias. Perfecto. Perfecto.